Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario Gestión Universitaria del siglo XXI. El día de hoy tenemos a la profesora Mariela Asato, quien va a presentar la conferencia Educamos o ellos aprenden. Y quiero presentarles a la profesora Mariela Asato como ella es arquitecto, especialista en informática educativa por la Universidad Simón Bolívar y doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona, España. Profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas y vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar. Se ha desempeñado también como secretaria encargada y como vicerrectora académica encargada de la misma universidad. Fue merecedora del premio bienal otorgado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Simón Bolívar a las mejores innovaciones en la enseñanza mediada por las tecnologías de información y comunicación. Bienvenida, Mariela, puedes comenzar cuando quieras. Hola, gracias Mara. Buenas tardes para todos los que se conectan y bueno, bienvenidos a esta breve reflexión que es un poco con lo que quiero contribuir para este seminario, que tiene que ver un poco con esta pregunta que debemos hacernos hoy en día cualquier institución educativa en el planeta. ¿Realmente educamos? ¿Realmente educamos o ellos aprenden incluso a pesar de nosotros mismos? Entonces, a modo de reflexión, comencemos con unas premisas. Por ejemplo, sabemos que cambió el espacio de educación. Cambiaron las formas de educar. Cambiaron ellos. ¿Quiénes son ellos? Nuestros estudiantes. Pero nosotros no lo hicimos. No lo hemos hecho aún. Esto, que es fundamental, nos va a permitir un poco hacer una revisión de lo que han sido los espacios de educación y por qué hoy en el siglo XXI tenemos que hacer un alto y pensar realmente qué es lo que viene de ahora en adelante. ¿Qué es educar? Ancestralmente es reunirse conformando un espacio donde hay un líder que efectivamente tiene un nivel cognitivo un poco mayor, que conoce algo más y que sencillamente lleva el liderazgo y comunica. Y de alguna manera, a partir de él, se aprende. Eso es lo que ha pasado. Con formaciones similares, siglos tratando de conformar espacios definidos por paredes, donde estos estudiantes se sentaban ordenadamente uno al lado de los otros. Siglos pensando en ello. Hace varios años comienza todo un movimiento y una investigación sobre esto de, espérense, tenemos que pensar realmente que esa aula que todos conocemos deba ser la misma. Y entonces, de manera, yo diría que un poco ingenua, pensamos que si el pupitre ya no es de madera y comienza a adquirir otro tipo de material y ahora lo pintamos de colores, quizás resolvemos el problema. Claro que sabíamos que esto no era suficiente y empiezan a dar, ¿sabes?, a conformarse los espacios y empezamos a que esos colores con las nuevas formas y nos damos cuenta que realmente esos estudiantes se mueven y deben moverse en un espacio de otras maneras. Y en eso estábamos. Y estábamos haciendo investigación, concretamente incluso en la Universidad UOC y la Universidad de Barcelona, con un proyecto extraordinario de un alcance impresionante que tiene que ver con el Smart Classroom. Y ahí estábamos, hasta que llegó el COVID. Cuando llegó el COVID, es verdad que todas estas reflexiones tienen sentido, pero debemos añadir nuevas variables. Y sabemos que es esto lo que está sucediendo. Resulta que es que ahora en casa, con otro tipo de acompañamiento, comienzan a surgir nuevas formas
Y es verdad que ese concepto, muchas veces trillado, que tiene que ver con el empoderamiento, comenzó a tener otro sentido. Pero la preocupación no para ahí, porque estas experiencias que cada uno de nosotros estamos teniendo, y por cierto yo sigo insistiendo cuando me llaman a alguna institución para consultarme hacia dónde vamos, qué hacemos, por dónde nos metemos, yo siempre les digo, miren, en este momento no hay rutas claras, en este momento cada una de las cosas que están sucediendo a nivel planetario en las instituciones de educación superior y a nivel básico, es que cada una de las experiencias deben ser tomadas tal cual como experiencias. Son estudios de caso que deben ser revisados, investigados, documentados, para sobre la base de identificar nuevos patrones, poder construir la verdadera realidad. Hasta ahí vamos bien. Mi preocupación, y es por esto la reflexión que quiero hacer, es que cuando pensamos en una nueva normalidad después del COVID, después de haber entendido que durante años viene evolucionando las distintas tecnologías digitales y a la par de la evolución de las distintas tecnologías digitales viene evolucionando las generaciones, realmente, que es lo que ustedes pudieron apreciar en el video, realmente mi preocupación es esta, es que volver a los espacios de educación es esta la imagen que estamos viendo. Es decir, que estamos volviendo al espacio que allí ya habíamos revisado que no podía seguir siendo el mismo, pero ahora con un distanciamiento social. ¿Es esto lo que estamos tratando de hacer? Claro, yo creo que no hemos aprendido mucho. Entonces, porque si hay algo que tenemos que parar y detenernos y saber, es que toda esa investigación que venían sucediendo, en el entendido que sabíamos que la educación, tal y como la conocíamos, tenía que dar un giro fundamental, que entendíamos que no iba a ser un cambio de inmediato, pero que teníamos que comenzar a construir y a revisar las formas, los espacios y las personas que administrábamos esos espacios. Por supuesto, esto lo vieron. Es decir, que hay algo que a lo mejor estamos pensándolo mal. Efectivamente, no estamos todos en la misma página. Recordemos de dónde venimos. Lo vieron en el video. Venimos de haber manejado mucho un concepto que era adiestramiento, que basado en la era industrial tenía sentido, que entonces en una secuencia lineal el estudiante con unas estructuras programadas podía aprender algo. De ahí venimos, pero nos dimos cuenta que el concepto de adiestramiento era muy fuerte y era muy duro, y además nos separaba demasiado de ellos. Y lo cambiamos por instrucción. Y por eso todo ese movimiento y todas estas teorías que hablaban de diseños de instrucción, y realmente esa instrucción que también era programada, donde el estudiante cognitivamente cambiaba y evolucionaba de nivel, que se comprometía con determinado contenido, que había cierta interacción, la instrucción también quedó corta. ¿Por qué? Porque no reparaba cercanamente con el estudiante. Y nos inventamos el concepto y ahora sí de formación. Es decir, nosotros no adiestramos, nosotros no instruimos, nosotros formamos a seres integrales. Y entonces sí, nos dimos cuenta que esa evolución de distintas generaciones que hoy tenemos, la que ustedes vieron en el video, que es la comúnmente llamada la generación T, realmente estos chicos vienen con otra carga, con otras necesidades que definitivamente debemos pensar. No puede ser que haya evolucionado la forma, el espacio, ellos, que son nuestra razón de ser, y que nosotros pareciera que estamos todavía en el mismo lugar. Pareciera entonces
sabemos, por supuesto, que los esquemas educativos tal y como los conocemos son la mayoría de las veces paquidérmicos. Reaccionar cuesta, y reaccionar hacia dónde. Hay que mover una estructura muy bien instalada para realmente hacer un cambio. Pero la realidad es que hoy estamos más obligados que nunca. En algunas intervenciones que he tenido, la tecnología tal y como la conocemos con su evolución, podía ser que hace 10, 5, 15 años fuera una oportunidad y una opción. Y si quiero, ahora es una obligación. Y es una obligación pensarla desde el punto de vista. Siempre me gusta citar a Bonnie Nardi. Realmente Nardi y Jodey, ellos trabajaron en un texto que data de 1999, pero que hoy tiene la mayor vigencia del mundo, que tiene que ver con la aproximación que hacemos a la tecnología. Este libro, que se llama Information Ecologies, nos permitía ver realmente cómo nos acercábamos a la tecnología. Es decir, yo puedo acercarme a la tecnología y es básicamente lo que hacemos casi que todos, que es la tecnología es una herramienta. Yo voy a utilizar la tecnología que conozco como una simple herramienta. Esa era la primera aproximación. La segunda era la tecnología como texto. Es decir, la tecnología está ahí para ser leída, yo la leo y entiendo cómo la debo utilizar. Por ejemplo, el pomo, ponen el ejemplo, el pomo de una puerta es una tecnología que yo leo. No hay un manual para saber que debo girar a la derecha y abrir la puerta. Es la tecnología que yo leo y sé utilizar. Y la tercera, y es fundamental, y digo por qué está tan vigente, que es la tecnología dentro de un ecosistema. Es decir, todo es tecnología. Mis lentes es una extensión de mi sentido. Cuando seamos capaces de entender que vivimos en un mundo conectado, en un mundo con tecnología, y nos separemos de la idea de que la tecnología es una herramienta más, comenzaremos a comprender y a mover estructuras que intenten realmente, que intenten definitivamente hacer un cambio estructural. Siempre digo que la tecnología amplifica, y amplifica lo que tú eres. Si tú realmente no has pasado por una revisión como profesor, como director, como decano, como autoridad, con una revisión clara, esa amplificación puede ser que amplificas la mediocridad. No es que la tecnología resuelve los problemas, es que la tecnología está ahí. Y en este momento, con el COVID, hemos visto que era la única opción. Era la única opción de sociabilizar, de conectarnos, de comunicarnos y definitivamente de formar al otro. O por lo menos de no soltarlo en estos meses y en esta cuarentena que nos volvió el piso a todos y que, como no estábamos preparados, por supuesto, tuvimos que correr. Estructuras que venían adecuándose, llegó un momento y dijeron, ya, es de inmediato, no hay tiempo, hay que comenzar. Efectivamente, ¿quién es esta gente? Si ustedes me dicen, en cuarentena, ¿qué pasó? Bueno, díganme ustedes cuál fue el fenómeno de las redes sociales. ¿Qué pasó con WhatsApp, con Telegram? ¿Qué pasó con Zoom, con Jitsi, con Google Meet? ¿Qué sucedió? Empezamos justamente a esta experimentación para empezar a jugar un rol distinto. Y por supuesto, en esta experimentación vieron cosas como la siguiente, que siempre lo digo también. Es decir, las clases presenciales, las que teníamos en un cubículo o en un salón de 4 paredes, las trasladamos ahora a un Zoom, como ahora, que son otras paredes, pero virtuales. Y obligamos al estudiante a que esté a las 4 de la tarde para pasar lista. Insisto, no digo que eso no pueda ser. No, lo que digo es que si lo hacemos con criterio, tiene sentido. Entonces, ¿en qué debemos trabajar? En que la tecnología debe ser utilizada con criterio. ¿Qué sucede con todo este movimiento de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el algoritmo matemático? Por supuesto, estos son clases completas, pero ¿qué está sucediendo? Que el estudiante tiene en la inmediatez
una respuesta de un algoritmo matemático que ha sido diseñado, pero no solamente a eso, es que si conectamos con el Big Data, resulta que esa máquina o ese algoritmo se va haciendo cada vez más inteligente y sencillamente las respuestas y las, por supuesto, preguntas escalan y respuestas escalan. ¿Qué hacemos con eso? ¿O es que eso es solamente para un mundo que algún día llegará? No, no, esta es una realidad. ¿Cómo debemos pensarlo? ¿Cómo debemos pensar que el profesor se inserta en toda esta realidad? Lo dije. Estas son figuras que estamos viendo. Estas son figuras que estamos viendo. Estas. Entonces, ¿qué pasa con nuestros profesores? Uno de los retos fundamentales que pasó en el mundo y que nos lo dicen las últimas publicaciones es que las grandes universidades, las mejores universidades en el mundo, entendieron que los profesores tampoco estaban tan preparados. ¿Por qué? Porque no era el sentido del manejo instrumental de la tecnología. No me interesa si un profesor es mejor en una tecnología o en otra tecnología. Era importante que todos entendiéramos cuál era la realidad mundial y entender cuál era verdaderamente nuestro rol como profesor. Eso es lo que nos faltó en casi todas las instituciones. ¿Por qué? Porque hemos confundido que el manejo de la tecnología como herramienta era utilizar una herramienta. Y si yo era muy buena utilizando Moodle o utilizando Classroom o utilizando cualquier red social o utilizando PowerPoint o Photoshop, sencillamente habíamos concluido y eso era suficiente. No, estamos diciendo que en lo que debemos trabajar es en la formación de profesores que tengan criterio pedagógico, que sepan realmente qué hacer con las tecnologías que tenemos disponibles y cómo llevarlas al servicio de una educación, por cierto, de calidad. ¿Qué hacemos con los programas? Este es un tema fundamental y casi nadie se quiere mover. Cuando usted le dice a un profesor que tiene que cambiar el título de su asignatura, bueno, ahí hay un temazo. Espérese. Es que el ministerio me aceptó que este es el título y la carrera se llama así. Bueno, el problema, ahí tenemos un gran problema. Si el programa fue trabajado solamente para una modalidad presencial, entender que efectivamente este es un programa que en este momento seguramente iremos, porque esta nueva normalidad apunta a una modalidad híbrida, donde ese espacio empieza a cambiar, donde las escuelas, yo estoy en un lugar y miro hacia lo lejos y veo una escuela. En mi casa veo a una escuela. Y cada vez que me asomo a la ventana y veo el espacio de la escuela, me pregunto, ese espacio no volverá a ser más nunca lo que fue. Entonces ustedes me dirán, pero ¿de qué está hablando? Bueno, yo soy arquitecto y les digo que esas 4 paredes tienen que empezar a mutar ya. Quizás las escuelas, las universidades comienzan a ser verdaderos laboratorios, espacios abiertos, donde sí va a haber cierta interacción social, pero que efectivamente la interacción con el conocimiento va a ser de otra manera. Así que los programas tienden a ajustarse. Yo no estoy hablando que esto va a suceder mañana y esto va a suceder dentro de 2 años. Yo estoy diciendo que esa va a ser la realidad, donde el profesor asume otro rol, no desaparece, pero se baja de la tarima y empieza a relacionarse con el estudiante. Ya no es el profesor el que más sabe, no, es que el estudiante comienza a subir a su mismo nivel y empieza a contrastar información. Empiezan a dialogar como pares. Y eso sucede porque es cierto que el conocimiento abierto, conocimiento y toda esta información que está en la web está ayudando y a colaborar con eso. Miren, en el 2007, Abatzi escribió un libro maravilloso para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hablaba de en estos ambientes hostiles, ¿cómo se aprende en estos ambientes hostiles? Bueno, básicamente, si ustedes, nación, que no tienen suficientes recursos, logran ¿qué?
sus niños sepan leer y escribir a los 7, 8 años, ese es un gran logro. Tenía mucho sentido, claro que sí. Ustedes me dicen hoy, es que los niños tienen que saber leer y escribir. Bueno, yo les voy a decir que a la universidad llegan, las cortes nuevas que llegan, no están preparados, no saben ni leer ni escribir, no saben sumar. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero es que con leer y escribir tenemos suficiente. No, ha podido ser entonces. Estamos hablando de que necesito que exista una comprensión lectora. Ustedes me dicen, en la web está todo en la web, pero la verdad no está en la web. La verdad se produce a través de un procesamiento cognitivo que tú con un criterio y una capacidad lectora entiendes a discernir, es esto o es aquello. De manera que la labor no para solamente en leer y escribir. Entonces, ¿cómo ahora las competencias comienzan incluso a evolucionar sabiendo que tenemos otro escenario, otra realidad, y vuelvo a decir, otra realidad planetaria? Entonces, esos programas tienen que empezar a ser revisados. Y los espacios, ¿cómo son esos espacios? Es que realmente colocando el pupitre 2 metros a la derecha y el otro tenemos, no, porque el profesor seguirá en el estrado, seguirá pensando que de él depende el cambio cognitivo que haga el estudiante cuando ya sabemos que eso no es así. El estudiante es hoy en día, generacionalmente, un ser inquieto que está en paralelo, estudiando otro tipo de cursos porque entiende que necesita desarrollar y rápidamente otras competencias que está demandando el mundo laboral. Esto 4.0 que se habla. Entonces, ellos saben realmente que efectivamente los espacios que conocemos como escuela, universidad, tenemos que pasar todavía por ellos, por una certificación, pero vamos a otro tipo de estructura. Muy pronto veremos que a otro tipo de estructuras, donde lo que se valida y lo que se certifica son competencias. ¿Y cómo adquiere esas competencias? Bueno, esa es la pregunta. ¿Dónde queda el profesor? ¿Dónde está el estudiante? ¿Qué significa la tecnología? ¿Cómo entro en ese ecosistema? ¿Cómo se mueve el sistema educativo? Entonces, ¿por qué la pregunta al inicio? ¿Realmente educamos? ¿Sí? ¿Realmente les enseñamos? ¿O muy incluso a pesar nuestro ellos aprenden? Sabemos, los teóricos que estudiamos ciertos textos y las últimas referencias, sabemos que ninguna evaluación se acerca, no se acerca, es una curva asintótica donde sencillamente creemos que podemos valorar o evaluar lo que ha aprendido el estudiante, pero realmente sabemos que no, que incluso a pesar nuestro, ellos aprenden otras cosas que no tenemos ni siquiera, no tenemos cómo medirlas. Esa es una realidad. Entonces, esto que estamos hablando ahora, que es producto de reflexiones de muchos años, reflexiones de haber visto muchos años pasar por salones de clase a un grupo de estudiantes. Ustedes me lo tienen que decir. Pero esa es una realidad. ¿Cómo se comienza este movimiento? ¿Cómo entendemos? Bueno, yo creo que hacemos mucho sabiendo que esa es una realidad y que la tenemos que atender. Es importante, es fundamental, lo dije al inicio, estar todos en la misma página. No es la tecnología por la tecnología, estamos hablando de otra reflexión. Y eso en el marco de un seminario que tiene que ver con educación superior es fundamental, porque en este momento estamos muy ocupados con el tema de la pandemia. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en el nuevo año escolar. No sabemos qué va a pasar en la nueva corte de las universidades. Lo que sí sabemos es que todos los profesores y todos los estudiantes han dado un salto cuántico que de otra manera no lo hubieran hecho. Ahora, sin mucho entender, porque no lo han entendido, seguramente, han hecho. Y eso es fabuloso. Ahora lo que tenemos es que documentar lo que ha pasado. Y sobre esa base y sobre esa investigación, saber cómo atenderlo. Yo estoy en Venezuela, concretamente,
pero sé que algunos de ustedes están en otros países, por cierto, con otras realidades distintas. Yo sé que en Venezuela muchas veces no hay electricidad, no hay, la conectividad es terrible. El acceso a dispositivos es un drama. Entonces, ¿en qué tenemos que empezar a trabajar? En políticas adecuadas que entiendan que si ahora el modelo educativo comienza a evolucionar, por supuesto tengo que atender las necesidades básicas. Las necesidades básicas que tiene el estudiante, que tiene el profesor, que tiene la gestión administrativa de cualquier institución de educación superior. Por eso es tan agudo e importante saber exactamente qué hago, cuándo lo hago. En alguna de las propuestas que desarrollo, digo que un móvil, que ese aparatico que llevo en el bolsillo, que son computadoras, ¿por qué no pensar que eso puede ser el inicio incluso de una gestión académica de calidad? ¿Por qué no? Si eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué no en Venezuela, que estamos claros que muchas veces vivimos de los datos? Y es por eso que las instituciones de educación superior están favoreciendo incluso programas de datos para acompañar al profesor. Pero no para ahí, es que el problema no es el profesor, el problema también es el estudiante. Entonces, entender esta realidad, saber que nos tenemos que mover y nos tenemos que mover de inmediato, pasa por hacer una revisión, por supuesto, e identificar los patrones reales que tenemos como instituciones. Y por supuesto, y lo más importante, yo les voy a decir, la resistencia al cambio es fundamental, no solo tengo que decir, por eso es tan importante que todos estemos en la misma página. Si tenemos un grupo de profesores o estudiantes que no creen que debemos movernos, sencillamente todo esto no valdrá la pena. La resistencia existe, pero tenemos todos que entender que debemos movernos. Entonces, efectivamente, nosotros como profesores, saber cuál es nuestro lugar, cómo el estudiante incluso, a pesar de nosotros mismos, sigue con su evolución y necesita a un par. Antes era yo la única profesora con los que ellos tenían el contacto. Cerrábamos la puerta de ese salón y se suponía que el conocimiento se generaba ahí. Por eso el espacio comienza a cambiar. Ahora entendemos, sí, lo que decía Vygotsky con lo social, donde realmente está pasando algo y yo tengo acceso al mejor par. Alguien especialista en mi área que está en Stanford, sencillamente yo tengo acceso. Yo le escribo por las redes y lo mejor de todo es que hay posibilidad, seguro, de que me escriba y me responda. Entonces el acceso está libre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que hace la diferencia de un profesor desde el punto de vista de la formación? ¿Por qué hay una intención de conocer algo por parte del estudiante? ¿Por qué hay una atención en lo que yo quiero y voy a decir? Habiendo tantísima información. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, entender siempre a modo de reflexión solamente. Yo quería dejarles solamente estas líneas. Hay tantísimo por hacer, hay tanto escrito. Es simplemente atender algunas preguntas que ustedes puedan tener desde el punto de vista, además de la experiencia que estamos teniendo en la universidad y con pares relacionados y con instituciones hermanas que sabemos que están, por supuesto, transitando por la misma realidad. Bien, Mara, yo creo que por aquí y atiendo cualquier pregunta que tengan para mí. Bueno, pueden hacer todas las preguntas que deseen. Hay dos maneras de hacer las preguntas, o las escriben en el chat y yo las leo, y si quieren decirlas directamente, pueden levantar la mano, ¿no? Pero quizás más rápido escribirlas. Esperamos cualquier consulta, cualquier comentario. Esperamos un ratico, Mariela. Probablemente estén escribiendo ahorita, ya va.
Están libres de hacer todas las preguntas que deseen, como siempre escriben y yo leo. A menos que alguien quiera hablar. Eso sí, si alguien quiere hablar, puede levantar las manos. Aquí tienes una pregunta, Mariela. Se llama Sandra Ornes, quien te pregunta. Saludos, profesora, excelente. ¿Qué recomendaciones sugiere usted para acompañar a los estudiantes en este proceso de cambio? Hola, Sandra, además, mucho gusto. Bueno, ¿cómo nosotros podemos acompañar a los estudiantes en este proceso de cambio? Modelando el cambio. Sandra, ellos de manera natural, fíjate que en una de las exposiciones que quisieron que yo interviniese, una de las preguntas era, a ver, profesora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué actitud tomamos nosotros? Es la actitud pasiva. Es decir, seguimos pensando que el profesor está dentro de un salón. Bueno, tendemos a pensar eso. Entonces, si realmente nosotros como profesores no modelamos ese cambio, eso es fundamental. Si la estrategia pasa por invitar al estudiante a un cambio, a una experiencia distinta. Ellos decían, bueno, ¿y qué hago si el profesor cuando yo interactúo con él, él no responde? Y yo les decía, insistan, porque tampoco el profesor está adecuado. Miren, es todo tan nuevo, ahora sí, créanme, que nadie que me diga, es que esta es la guía perfecta y usted debe seguir, yo les digo a cada uno de ustedes, Sandra, la experiencia que estás haciendo en este momento, que estás teniendo, cuando termines la semana última del curso, cierra tu curso, haz investigación, haz un levantamiento, estúdialo como si fuera un estudio de caso y expónlo en tu departamento y elévalo a la división. Es lo único que podemos hacer. No existe en este momento fórmula, porque los estudiantes que estaban acostumbrados a manejarse en chat, por ejemplo, en WhatsApp, y tú como profesora, lo mismo, cuando te dijeron, ¿saben qué? Hagan un grupo y ahora díganle al estudiante, ¿pero qué le digo? A ver, ¿cómo lo trato? ¿Lo trato como un par, como un amigo? ¿Le dejo preguntar lo que quiera? Entonces, son ustedes, somos nosotros los profesores los que le damos carta, porque el estudiante puede incluso verse retraído al decir, no sé ni siquiera cómo contactar al profesor o sí. Entonces, somos nosotros. ¿Cómo acompañarlos? Ustedes elaborando una estrategia completa vinculada a lo que está pasando. Desde mi punto de vista, creo que eso es lo que yo recomendaría, Sandra. Gracias, Mariela. Voy con la otra pregunta de César Méndez. Buenas tardes, profesora. Gracias por sus impresiones. Dos inquietudes. ¿Cómo hacemos con ese cambio de paradigma de cómo dictar clases con esos profesores que llevan ya más de 20 años con el mismo esquema de trabajo? Y la segunda, ¿qué experiencias existen con el manejo de cursos masivos, tales como matemáticas y física, donde además usualmente la principal inquietud es cómo evaluar y comprobar el aprendizaje de los estudiantes en ese tipo de cursos? Claro, mira, otro mito, un mito. Responsablemente tengo que decir, yo, por supuesto, en la universidad, además, llevo muchos años dando cursos a profesores. Y cuento con esto. Profesora, usted es sociales, para usted es muy fácil, usted es arquitecto, esto es muy fácil, usted pone una imagen, usted pone un texto, pero mire, ¿sabe qué? Matemáticas no, física no, esto no puede ser, eso usted sabe, ¿no? Y cursos masivos, mire. Una de las mejores experiencias la tuve con un profesor de matemáticas, concretamente en la universidad, cuando desarrolló unos recursos que yo dije, yo nunca lo hubiese visto así. Claro que no podía, porque el experto en contenido es él. Lo primero que yo le aconsejaría, por eso la frase final era, todos en la misma página, sin el mito de esto es más fácil y lo otro es más difícil. Cuando usted le dice a un profesor, mire, no importa el contenido, el problema es la estrategia. Cuando usted le dice a un profesor, que por cierto, que muchos no tienen por qué desarrollar el contenido, porque pares nuestros están desarrollando contenidos fabulosos, que podemos hacer curaduría. Y entonces en la curaduría podemos referenciar al autor con una credibilidad académica tan importante como la que podemos tener cualquiera, y pueden hacer uso de materiales que ya están validados incluso. De manera que el tema sigue siendo la estrategia. ¿Cómo, cuándo, dónde?
¿Cuál es la oportunidad? Y lo más importante, miren, yo les voy a decir algo y es clarito. Cuando decimos que tenemos que revisar los programas, es que lo que pasó en estos 3 meses fue lo siguiente. Le voy a decir en la educación básica, ¿qué fue lo que sucedió? Y seguramente ustedes son padres muchas veces. ¿Qué hicieron las escuelas? Le mandaron una serie de tareas a los estudiantes y los tenían pero abarrotados. Actividades, actividades, actividades. ¿De qué manera? ¿El profesor se preguntó realmente qué era lo que yo quería, cuál era la competencia que yo quería desarrollar? No. Era que el tocho tenía 300 páginas y 300 páginas había que manejarlas en tantas semanas y venga tarea y venga tarea. Tarea no para ellos, tarea para los padres. Es la falsa convicción de que a mayor contenido, sencillamente ellos van a aprender más. No, por eso hablo de las revisiones. Entonces, el profesor de matemáticas concretamente, el profesor de física, el profesor de las ciencias duras, lo único que tiene es que tomar otra vez su programa y decir realmente qué competencias quiero desarrollar. Y sobre esa base, construir una estructura que puede perfectamente validarla de manera síncrona y asíncrona. Entonces, ¿qué sesiones tengo síncronas? ¿Qué sesiones son asíncronas? Tengo que grabarme un video yo mismo. Esto no es Steven Spielberg. Esto es un dispositivo, un teléfono donde me grabo y digo, ya les estoy enviando el ejercicio tal, la guía tal, con un video del profesor tal, que tiene subtítulos, si no saben leer en francés o en inglés o en alemán, y sencillamente revísenlo, y luego tenemos una sesión de distinta naturaleza. Por favor, ¿quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho? Bueno, claro que lo han dicho siempre, pero ¿quién les ha dicho que en este momento tenemos todos que estar de cara a un pizarrón y si la fórmula no está escrita, sencillamente ellos no van a aprender? Hay tecnologías de inteligencia artificial donde sencillamente usted coloca la fórmula y hay el procedimiento completo, de manera que, y el estudiante sabe cuál es el proceso y lo vuelve a repasar. Entonces, las evaluaciones, ¿cómo son? Y con esto cierro la pregunta. Vale, Si nosotros, perdón. Perdón, si cierro la pregunta, espérate. Si nosotros seguimos pensando que la evaluación es de la misma manera como lo hacemos presencialmente, claro que mi preocupación es que el que esté detrás de la máquina sea el muchacho que dice que es y no sea el papá, un ingeniero. No, es que ese es el problema, porque pensamos que la única evaluación posible es la que hemos hecho en la presencialidad, donde yo tengo contacto visual, donde lo puedo ver, donde sé dónde está mirando. Ese es el problema. Entonces seguimos insistiendo en la formación de los profesores, donde sepan que existen otras alternativas de evaluación, que pueden ser formativas, diagnósticas y sencillamente las mismas sumativas, pero que desarrollen y vayan directamente a la competencia que quiero desarrollar. Ajá, ahora sí. Gracias, Mariela, gracias. Patricia Peña te pregunta, en el caso de las clases virtuales, ¿cuántas horas corridas se puede impartir, sobre todo en el caso de la secundaria, por el tema de la distracción de los jóvenes? Claro, bueno, ustedes tienen el 16 de julio, vamos a ver algo que se llama economía de la atención. Por supuesto, tiene que ver con un modelo económico, pero aplica perfectamente para la educación. Si sabemos que hoy toda la información viene por pantalla, si sabemos que estamos pendientes de la pantalla, si sabemos que el exceso de información va en contra de la atención, nosotros como estudiantes, como profesores, tenemos que saber exactamente qué información es necesaria y única. Primero, para generar una experiencia de formación y luego para generar lo que hemos hablado siempre como engagement. Es decir, ¿por qué el estudiante se va a quedar en algo que yo quiero decirle? ¿Por qué el estudiante va a hacer sentido a algo que yo he explicado en un video? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuántas horas? Bueno, excelente pregunta. Otra vez, es el manual. ¿Cuántas horas tiene capacidad? Cuando ustedes me dicen, es que un video tiene 35 minutos, yo les digo que en el minuto 2, 32 segundos, el estudiante pone pausa y se va. Si usted no hizo sentido y no resonó con el estudiante, al menos en los primeros segundos, usted
tiene la certeza absoluta donde él va a buscar a otro ser que lo diga con otro punch, que hable de lo mismo y que resuma brevemente lo que él debe saber. Porque todo lo demás, escuchen, forma parte de esa interacción social que está pasando en otros espacios, que está pasando con pares, con expertos y con interesados en el tema. Y que escuchen, no tiene nada que ver con los espacios que conocemos, ni en la escuela, ni en la universidad. Gracias, Mariela. A ver, María Gabriela Gómez hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con asignaturas que requieren de prácticas de laboratorio o de equipos que deben manipular los estudiantes y que no pueden adquirir? Claro, por supuesto, María Gabriela, es que pasa por esa revisión. Nosotros, por ejemplo, en la universidad no hemos cerrado un trimestre justamente porque la mayoría de las materias que no se pudieron culminar tiene implícito un laboratorio. Hay materias donde necesitamos la presencialidad, por lo menos por ahora y por unos cuantos años, porque eso requiere modelaje y requiere otro tipo de infraestructura tecnológica que concretamente a lo mejor muchas universidades no podemos tener. Entonces, sí tiene que haber un esquema. A ver, en un laboratorio, no lo sé, entraban 5 o 10 personas. Bien, tiene que haber una estructura donde el profesor entienda que a lo mejor tiene que atender a pocos estudiantes complementar con actividades. Entonces, es el laboratorio donde usted viene una vez a la semana, entiende algo, sabe exactamente cómo manipular esas herramientas y sencillamente luego complementa con algo más. Cuando hablo de revisiones, de que el espacio cambió, hablo, y lo dije al principio, no sé, profesora, si estaba al inicio, cuando dije que en este momento vamos a que los espacios que conocemos comienzan. La universidad completa es en sí misma un laboratorio. La escuela termina siendo un laboratorio. Y los niveles ya empiezan a permear, donde sencillamente hay cosas que voy al laboratorio, manipulo y salgo del laboratorio y tengo a lo mejor a otros estudiantes que están en un nivel superior y están contrastando conmigo cierta información. Entonces son grandes laboratorios sin paredes, donde la sociabilización es lo que priva. Yo no les estoy diciendo que eso es mañana, vuelvo a decirles que eso es pasado. Eso va a suceder y es a donde están apuntando las grandes universidades. Gracias, Mariela. Voy a hacer un inciso un momento. Después de esta conferencia viene otra de Giovanni de República Dominicana y tenemos que hacer como una especie de previo para grabar este video porque si no el otro lo borra ahí. Se nos presenta un problema por la computadora, ¿no? Entonces, la siguiente conferencia la vamos a empezar por lo menos 15 minutos más tarde, de 10 a 15 minutos, ¿ok? Yo sé que la profesora a las 5 también tiene algo, pero vamos a seguir, si tienes 20 preguntas más, vamos a irlas leyendo rapidito y si hay alguna que no da chance de responderla por este medio, eso también se va a grabar, el chat se va a grabar y se puede terminar de responder vía foro a través de la plataforma, ¿ok? Para todos. Bueno, sigo leyendo entonces. Juan Carlos Sánchez, profesor, aparentemente hay mucha autocomplacencia por parte de los docentes. ¿Qué competencias requieren los docentes para conectarse e interactuar con las generaciones actuales? Bueno, excelente pregunta. Justamente saber con criterio cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra. El mismo ejemplo que puse, por ejemplo, del Zoom del Jitsi, que entonces nos vemos a las 4 de la tarde y a las 2 de la tarde y paso lista, ¿estás ahí? ¿No estás ahí? Aló, aló. Y se me fue una hora para decir, me escuchas, me escuchas, me escuchas, cuando todas esas 2 horas han podido ser utilizadas para otra cosa y realmente el estudiante hacer sentido con una actividad que realmente apunte hacia algo, ¿no? Entonces es el profesor, es el profesor en el que tenemos que insistir, no me queda ninguna duda, es en el profesor. Gracias. María dice, buena, ¿se podría utilizar entornos virtuales como medio de innovación orientado a desarrollar se cortó, y no dice qué? Okay. Bueno, vamos a decir más abajo está, ¿ok? Xiomara García. Doctora, la UNESCO recomienda centrarse en varias dimensiones para cuando sea el momento de reincorporarnos a los espacios académicos,
como son políticas, financiamiento, seguridad en los espacios, aprendizaje, atención a estudiantes vulnerables, bienestar y protección. ¿Es posible trasladar estas dimensiones a las universidades? Le agregaría otros. No, no, por supuesto. Además de todo el contexto social, político, económico, de infraestructura, está, vuelvo a decir, que todos estemos en la misma página. Repito, si ustedes vieron la fotografía, si volver a la universidad y a la escuela significa que lo único que voy a mover el pupitre, no habremos aprendido absolutamente nada. Estamos hablando de políticas gubernamentales que atiendan la realidad. Es la única oportunidad que tenemos, la única. Si no hubiese habido el COVID con el desastre que produjo a nivel planetario, nadie se hubiese estado preguntando, ¿de verdad tenemos que cambiar? Pero ¿por qué no 5 años más? No solamente todo eso, es que las dimensiones son a nivel de educación, y lo dice perfectamente la investigación que está haciendo la UOC, que son la dimensión ambiental, la tecnológica y la pedagógica. Y todo el contexto asociado que necesita esa infraestructura para que se maneje. Y cuando hablo de infraestructura, ya no hablo solamente de la planta física que usted recorrió, hablo de la infraestructura que necesito en cualquier lugar. Porque esto lo que nos enseñó es que la educación sí, y cada vez más sí, es ubicua. Entonces, la ubicuidad requiere una infraestructura que es en la que tengo que trabajar. Yo necesito darle a mi comunidad de estudiantes, de profesores, de la gestión administrativa, un vuelco completo y darle las tecnologías. El paradigma cambió absolutamente. Y ya incluso el administrativo que yo tenía sentado en mi universidad tiene que ser un ser adaptable, con un perfil completamente distinto. Ya no le puedo decir, usted lo contrato aquí para hacer esto, esto, esto y esto. Olvídese. No, usted lo puedo haber contratado, pero abajo dice, y usted se adaptará a cualquiera de los cambios que sugiera la institución, pero de manera automática. Porque esto lo único que nos enseñó es que realmente nada es estable y todo es dinámico. Entonces nosotros, las competencias que tenemos que generar en los estudiantes, que es eso, lo que ellos están realmente aprendiendo, es que nada es para siempre y todo es dinámico. Y tenemos que hacer verdaderamente. En algún tuit, por cierto, Mara, cuando fuimos a USB Mundo, escribía yo, decía que debemos evitar envasar al vacío a estudiantes para luego lanzarlos al vacío. No, no puede ser. Cada vez tenemos que hacer educación más abierta y pasa por el espacio que en este momento se está conformando, el ubicuo. Muy bien. Elizabeth Meléndez, sobre la reflexión de la importancia de estar todos en la misma página, ¿qué acciones o recomendaciones puede brindar con la resistencia al cambio? Bueno, la primera es comunicar. Debe haber una decisión institucional en cada una de las instituciones educativas, sea escuela o sea universidad, donde comunicacionalmente hay una directriz clara. En este momento se va a actuar de esta manera, estas son las políticas vinculadas, no hay opción que usted me diga no quiero, no puedo, no sé. Usted dígame qué es lo que no puede, no sabe y no sé, para que entonces, en función de eso. Mire, las universidades están diciendo que nos quedamos sin profesores, que todos han renunciado, que ahora cuando vayamos a la normalidad nadie va a querer. Estamos mezclando la miseria la miseria de sueldos que tiene para Venezuela, estoy hablando en el contexto de Venezuela, lo que significa para un gobierno, por ejemplo, atender lo que es la educación, cuando debería ser una prioridad porque sabemos que realmente esa es la verdadera riqueza de un país. Pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Es decir, en este momento la distancia es la distancia que yo tengo de ti, Mara, que estás ahorita en España y yo estoy en Venezuela, es la misma distancia que tengo con el que está al lado de mi puerta, aquí al lado, saliendo de la habitación, es la misma distancia. De manera que el capital humano ya no tiene que trasladarse. El capital humano está en el mundo y las universidades y las instituciones de educación tienen al servicio un mundo completo que a distancia y en línea puede atender ciertas necesidades que tenga cualquier tipo de institución. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que ser abiertos en el paradigma de que solamente cuento con el profesor que yo tengo contratado y si él me dice que no puede, pues entonces yo me freno.
No, yo trataré de llevar a ese profesor al nivel que necesitamos como institución, pero si no, le digo, a ver, vamos a buscar a otro que esté a distancia igualmente y que resuelva el problema que tenemos. Entonces, no hay opción en este momento de quedarse paralizado. No existe. Simplemente es que todos estemos en la misma página, que hay que hacer un movimiento importante a la pregunta que me lo está preguntando, a la profesora que me lo está preguntando, que es institucionalmente, ¿es esto lo que vamos a hacer? Y se tienen que delinear, por supuesto, una serie de políticas que atiendan que todos tengamos que estar. Sin opción, al que yo no quiero, yo no puedo, yo no sé. Por supuesto, es mi percepción, ¿no? Es mi propia visión. Gracias. Rosa Zambrano, voy a leer 2 o 3 más y tenemos que cerrar porque entramos en otra en 15 minutos. ¿Okay? Claro, entonces, claro gracias sí. por su exposición, dice Rosa. Los estudiantes se adaptan poco a poco al cambio. Sin embargo, hay alguna manera que los profesores que se resisten al cambio se puedan adaptar y que poco a poco ellos quieran intervenir en los diferentes cursos online que han ofrecido hasta ahora. Esto es un comentario, ¿bien? Bien. Giovanna Lombardi, uno de los problemas a vencer es la resistencia al cambio. Siempre, fíjate que repetimos lo de la resistencia porque es la realidad. ¿Cómo vencer esta resistencia institucionalmente sin dejarlo a la motivación personal? Bueno, mira, yo les voy a decir, yo no voy a hacer spoiler aquí, pero lo voy a hacer. Hay grupos de personas que a lo largo de los años han querido vender esto de la educación a distancia y en línea mucho más complicado de lo que es. Hay resistencia en aquellos profesores porque le han dicho que esto es muy complicado. Le han dicho que se tienen que vestir de otro traje que ellos no conocen ni saben, cuando eso no es cierto. Le estamos diciendo, usted, profesor, experto en contenido, es a usted a quien necesitamos. Y lo único que queremos es que genere otra experiencia como la generó entonces en la presencialidad. Entonces, el spoiler concretamente, en abril me puse a desarrollar un material que están en mi Instagram, que se llama Formación Piso COVID-19 Piso. Hice un material justamente atendiendo esta problemática para mostrarle a los profesores que incluso teniendo un teléfono y no teniendo internet, con puros datos, usted podía tener un tema de calidad para administrárselo a los estudiantes. Y eso está en línea, está gratuito para personas que quieran escucharlo. Y ahí se desmitifica la problemática de lo que significa la acción formativa. Entonces, cualquier profesor que había tenido como ese mito y le habían construido un mito gravísimo sobre el tema del cambio y la educación a distancia en línea, dice, ¿y esto era todo? No puede ser. Sigo siendo yo, sigo administrando yo, y sigo teniendo criterio. Entonces yo les diría que al cambio hay que combatirlo, desmitificando y bajando, por supuesto, el nivel de angustia de esos profesores que creen que esto es muy difícil, cuando es muy, muy sencillo. Bueno, fíjense, hay muchas preguntas más. Entonces, lo que podemos hacer es copiarlas en el foro, si les parece, y le responde por el foro Mariela de la plataforma. Okay. Y bueno, no sé, y si alguno de ellos quiere tener una conversación directa contigo, pues la hacemos. Okay. Con mucho gusto, sí. Claro que sí, claro Okay. que sí. Miren, hemos solamente, y con esto cierro, y les doy gracias a todos por estar aquí, por las preguntas, por la interacción, y además por el interés, porque sé que ustedes van a ser replicadores en las instancias y en las áreas donde vayan. No hemos hecho sino empezar, se han puesto solamente 3 líneas allí, y fíjense ustedes cómo debemos comenzar a trabajar sobre eso, sobre la base de lo que nos ha sucedido y lo que nos va a poder suceder de ahora en adelante. Así que yo, mil gracias. Por favor, tomen las riendas de los cambios, sean elementos multiplicadores en las áreas y coloquen a las personas que son líderes en esto, pónganlos a todos en la misma página y verán ustedes que, bueno, que realmente veremos instituciones distintas,
con ofertas distintas. Y con esto cierro, Mara, y ya te dejo. Cuidado Bien, con las universidades. gracias, Mariela, de verdad, bienvenida. Acuérdense que está el foro de Mariela y todo esto lo copiamos allá, no se preocupen. Los invito a la conferencia que viene ahorita, 15 minutos, denos de tiempo. Iba a empezar a las 5, pero no, vamos a empezar un poco más tarde para que esta quede grabada completamente con todo y el chat para que podamos aprovecharlo en el foro. Entonces ya saben que en el espacio del foro pueden interactuar todo lo que quieran con Mariela Sato y si quieren una conversación, pues la hacemos, ¿ok? Gracias, Mariela, gracias a todos. En 15 minutos nos volvemos a ver. Dejen sus preguntas escritas y bueno, y cualquier otra la pueden escribir directamente por el foro, ¿ok? Bueno, en 15 minutos nos volvemos a ver. Feliz tarde, Mariela, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.